la bienvenida a todos ustedes. Soy el doctor Restituyo, presidente de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, incorporada en New York. En el día de hoy, julio 17, sábado, con nuestra invitada, la doctora Ina Esmeralda González. En breve, la doctora Carmen Rodríguez la presentará con un tema de mucho interés, trastorno del espectro autista, que lo manejan mucho los psicólogos, también los pediatras. En el caso de hoy, ella es una residente de último año de pediatría y un tema de mucho interés para todos. Algunas informaciones generales, decirles que este programa TV Así Tu Voz surgió en la pandemia, ya tenemos más de 2 años produciéndolo desde New York y New Jersey para esta plataforma y para el mundo. Si ha entrado por primera vez a esta conferencia y no se ha suscrito a nuestro canal, usted solamente puede escribiendo APSI TV, se puede suscribir, recibir notificaciones, porque le quiero recordar que cada sábado estamos en vivo a las 5 de la tarde, pero también los miércoles a partir de las 8 de la noche presentamos este programa. Nuestro consejo directivo le ofrece la bienvenida con nuestro expresidente fundador, presidente ad vitam, doctor Eliseo Guzmán, doctor Bautista, que fueron de los fundadores, doctor Williams, y ya más recientemente Carmen Leonor, nos ayudan con este consejo directivo de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, que se fundó hace 33 años en la ciudad de New York para recibir a los inmigrantes latinos, enfermeras, médicos, dentistas, odontólogos, psicólogos. Y le quiero decir con mucha honestidad y seriedad que también veterinarios. Nosotros hemos recibido veterinarios, hemos tenido veterinarios porque algunos médicos también han trabajado en la área de laboratorio de veterinaria en su lucha por pasar los exámenes. Gracias al doctor William, a Elba, a Kenny, a Carmen y que les habla, doctor Restituyo, ayudamos a la producción de este programa. Puede suscribirse en el canal, como lo mencionamos, y es para convertirse en miembro de esta institución con una copia de su título, una foto digital que puede usar el mismo WhatsApp, enviarla por el archivo de WhatsApp y el pago de $100. Al convertirse en miembro va a recibir un ID de nuestra asociación, va a recibir un certificado de título como miembro permanente y además todos los beneficios de pertenecer a una institución que se fundó hace 33 años. Le invitamos que si usted es enfermera o estudiante de término del área de enfermería, medicina, bioanálisis, puede convertirse en miembro de esta institución. Nuestra invitada en el día de hoy es una colaboración de la doctora Silveria Alcántara y la doctora Raiza Portorreal, al igual con la ayuda de Elba, así que no representa ningún conflicto de intereses de ninguna casa farmacéutica ni laboratorio. Muy brevemente les quiero recordar que nuestra Asociación Hispana de Profesionales de la Salud auspicia un programa de certificación corta como asistente dental, asistente médico, flebotomía, electrocardiograma, e incluso tenemos un programa de certificación que más bien es una licencia de asistente quirúrgico. Estos programas le permiten al profesional obtener empleo rápido en Estados Unidos en lo que aprueba sus exámenes. Ya tenemos varios años ofreciendo esto y lo invitamos para el que no lo conozca y necesite certificarse, lo puede hacer con nosotros, registrándose o llamándonos. Algunas informaciones sobre nuestros próximos eventos, decirle que vamos a estar en la 4ª Feria Anual de la Salud de Family Community Health el sábado, septiembre 10. Recién ya confirmamos, esta es una feria que ayudamos a fundarla ya hace varios años, por la pandemia estaba suspendida. Vamos a estar en la ciudad de Rahway, New Jersey. Están invitados a registrarse, ofrecer servicios de presión arterial, glucosa, colesterol, conferencias, talleres, masajes, los servicios que esta asociación ofrece, que ustedes también conocen. Es decir, que usted tiene consejería psicológica, consejería nutricional. Ofrecemos más de 15 o 20 servicios y están invitados a registrarse. Eso va a ser el sábado, septiembre 10. Pueden llamar a la doctora Carmen, que nos va a ayudar con la registración. Y desde hoy comienza la registración o las registraciones. Si usted está interesado, cree que puede participar, escríbanos hoy en el chat para hacer la lista, porque estamos haciendo la lista de confirmaciones.
Al igual que este evento que lo estamos promocionando en grande, vamos a celebrar el 20 Congreso Anual del Colegio Médico Dominicano de Filadelfia, que nosotros somos parte de los co-organizadores. Todo un comité organizador está trabajando en lleno con este programa. Para el sábado 29, la cena de gala, talleres, y el domingo el congreso en sí. Aquí están detalles de todo lo que se va a ofrecer en este congreso. En la página está publicado. Están invitados a registrarse. Le quiero ofrecer la noticia en el día de hoy que la asociación de nuevo ha hecho un esfuerzo para tener transportes, minibuses, para el que no quiera manejar, no usar su vehículo, ni transporte público. Vamos a tener un servicio de bajo costo en un bus a disposición de ustedes que lo va a llevar desde temprano el sábado hacia Filadelfia, dormir allá en el hotel, reservar en el hotel y luego participar en el congreso. Con una simple palabra quiero decir que la vamos a pasar bien, vamos a aprender, vamos a hacer grandes contactos y lo invitamos a que se registren, a que hagan el esfuerzo de participar, conocer esa comunidad y además conocernos a nosotros mismos para poder usted seguir avanzando su carrera como profesional de la salud en esta ciudad, en New York, New Jersey y cualquier otra ciudad. Ya lo anunciamos la semana pasada, para el 24 de julio estamos ofreciendo de nuevo la reanudación de los programas de resucitación cardiopulmonar, CPR, y vamos a estar el 24 de julio ofreciendo el primer programa en vivo, alrededor de 3 horas, el domingo. Puede llamar a Carmen, a la doctora Carmen Rodríguez para registrarse. Quiere decir que si usted completó la certificación de asistente médico y no tiene la certificación de CPR, lo puede hacer con nosotros, le vale por 2 años y en muchas instituciones lo necesita, quizá en otras no, pero esta es la oportunidad de certificarse. Aquí está el listado, no vamos a detener, el listado de conferencistas ya confirmado para participar en nuestro evento. Está creciendo y ya está prácticamente finalizando. Las fotos ustedes pueden verlas aquí, de diferentes jóvenes, diferentes profesionales, países del Perú, de la República Dominicana, de West Virginia, también van a estar con nosotros, profesores retirados, eméritos y funcionarios del gobierno dominicano. Conferencias magistrales vamos a tener, psiquiatra también reconocida. Estamos permitiendo registraciones de póster, que sé que si usted conoce o ha hecho un trabajo de investigación, en el caso del hospital de la Fuerza Aérea, que tiene residentes y hacen investigación y quieren presentarlo en póster, por esta es la oportunidad que los residentes traigan sus investigaciones, su trabajo ¿verdad? De tesis para graduarse o trabajo que le asigna el Hospital Militar de la Fuerza Aérea, pues aquí tiene la oportunidad de presentarlo. Gracias a todos ustedes por el día de hoy, por venir, y damos paso a la doctora Carmen Rodríguez para que presente nuestra invitada en el día de hoy, la doctora Ina Esmeralda González. Carmen. Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias, sobre todo a aquellos que están dedicando estos minutos, ¿verdad?, para aprender algo nuevo. Hoy tenemos una doctora muy joven, está haciendo su residencia en pediatría y piensa continuarla pues en pediatría cardiovascular. Es la doctora Ina González, como explicó el doctor Restituyo. Hoy nos hablará sobre el trastorno del espectro autista. La doctora es graduada de la Universidad Iberoamericana en República Dominicana y está haciendo su especialidad en el Hospital Ramón de Lara, de la Fuerza Aérea en República Dominicana también. Queremos darle las gracias a ella, pues también por transmitir ese conocimiento y le damos la palabra. Doctora González. Y bien, buenas tardes. Para mí un placer estar aquí y desde ya dándole las gracias a la doctora Silvia Alcántara por esta iniciativa y que hizo que nosotros como residentes pues conozcamos de ustedes, que sepamos que existe esta plataforma donde podemos ayudar y colaborar y hacer este tipo de trabajo, de entrega o hablar algún tema. Y nada, en la tarde de hoy yo vengo a hablar un poquito sobre lo que es el trastorno del espectro autista. Es simplemente por decirlo así, una charla, un conversatorio, donde es más para concientizar, conocer qué es y tratar de sacar lo que es ese tabú que
que hay tan envuelto en la sociedad en cuanto a este trastorno. Siempre cuando hablan de autista nos asustamos, siempre que nos dan un diagnóstico, por ejemplo, de autismo, los padres, la familia se asusta. Entonces es para conocer un poquito sobre él y pues nada, espero que le guste a todos. ¿Me confirman si se está viendo la pantalla? Muy bien. Bien. Sí. Entonces, ya para iniciar un poquito sobre la palabra autismo, esta va a derivar del griego auto, que quiere decir que actúa sobre uno mismo, y del sufijo ismo, que habla de un proceso patológico. Es decir, que un proceso patológico que actúa sobre sí mismo. Cuando oímos hablar de autismo, dicen en el argot popular, por decirlo así, es un niño que vive en su propio mundo, o sea, vive sobre él, todo es él, centrado en él. Entonces, la palabra autismo no va muy desligada pues, de lo que de la conducta que tiene el paciente o que tiene el niño. Entonces, eso es lo que quiere decir la palabra autismo, un proceso patológico de un paciente o de una persona que actúa sobre sí mismo. Para hablar un poquito sobre su historia, ya para el 1908, Eugen Bleuler fue la primera persona que habló sobre esta palabra, que se dirigió o pudo desarrollar esta conducta, habló un poco sobre esta conducta del autismo y fue sobre unos pacientes esquizofrénicos que él estaba estudiando en una monografía y habló de eso, de que los esquizofrénicos se caracterizaban por tener lo que es ese actuar sobre uno mismo, ese autismo. Ya en el 1943, Leo Kanner, que se considera el padre del autismo, es un psiquiatra austriaco, quien se encargó de desarrollar y hablar y estudiar más lo que fue el autismo. Él se trasladó a lo que fue los Estados Unidos y allá fue donde pues desarrolló más lo que fue su investigar sobre esta patología. Él escribió un artículo que habla sobre las disturbancias afectivas en la que tienen los pacientes autistas, o sea, como lo que no le permite como comunicarse bien en el contacto afectivo. Y ahí fue donde él inició propiamente lo que fue su investigación sobre lo que es el autismo. Ya en el 1944, Hans Asperger, que es un psiquiatra y pediatra austriaco también, él publicó un artículo que habla sobre la psicopatogenia de los pacientes autistas. ¿Qué sucede aquí? Cuando se nos hace conocido ese nombre, Asperger, porque hablamos del síndrome de Asperger, pero ya ahora vamos a ver más adelante que no solamente se va a subdividir en los pacientes con este tipo de conducta, sino que se va a englobar en lo que es ya trastorno del espectro, ya es un trastorno del espectro, no como antes que tenía varias subclasificaciones que vamos a ver ahora. Para el DSM-4, esos trastornos del desarrollo neurobiológico se categorizaban en trastorno autista, el síndrome de Asperger, el trastorno degenerativo de la infancia, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. ¿Qué sucede? Ya para una revisión que se hizo para el 2013, se decidió englobar todas estas subclasificaciones en un trastorno del espectro. ¿Por qué? Porque muchos pacientes no encajaban en sí en uno de ellos, sino que es un espectro muy diverso, muy variado. Entonces, por esa razón se decidió englobar todos estos trastornos neurobiológicos y de la conducta en lo que es el trastorno del espectro autista y no categorizarlo en sí. Claro, cada uno de ellos tiene ciertas características que se puede ver más afectado en un paciente que en otro. Ya hablando sobre la definición en sí de lo que es el trastorno del espectro autista, se define como un trastorno del neurodesarrollo que va a ser de origen neurobiológico. Va a iniciar en la infancia y va a permanecer para toda la vida. Este trastorno no se le conoce como una enfermedad, sino como una condición. Es decir, es algo que va a condicionar al paciente a actuar de cierta manera y a tener cierta dificultad, por ejemplo, en la comunicación, en la forma como se va a comportar, en la forma como se va a relacionar con los demás. Este trastorno puede afectar varias esferas, lo que es la comunicación, la conducta, la forma de dirigirse, el habla, entre otros. Se va a caracterizar porque estos pacientes vamos a ver comportamientos que son repetitivos y restringidos. Es un paciente, por ejemplo, que si se ve alterada su rutina puede tener algún cambio, puede hacer alguna crisis. Un paciente
vamos a decir, un lactante de 9 meses, perdón, de 18 meses que repita el mismo sonido, que tenga, por ejemplo, una característica, la ecolalia, que repita el mismo sonido. Son cosas que debemos de ver. De aquí la importancia que nosotros, por ejemplo, como pediatras, y yo en este caso como residente de pediatría, de hablar con los padres y orientarlos de que el primer año de vida de un bebé y el desarrollo es algo que debe de ser muy, o sea, llevado al pie de la letra. Debería de ir a sus consultas al pie de la letra, porque es donde vamos a ver si ese paciente está cumpliendo o no con los que son los hitos del desarrollo. Entonces, si el paciente se desaparece por algunos meses o en caso de que esté cambiando de doctor en doctor, no va a haber alguien que pueda decir, bueno, esto está raro o esto está diferente o no está cumpliendo con lo que debería. Entonces, de ahí la importancia. La etiología realmente es desconocida. Se han descrito algunas mutaciones, selecciones de lo que son los genes, pero se asocia que el 75% de los pacientes que son autistas es por causas desconocidas. Algunas literaturas hablan de que el 10% han sido mutaciones de nuevo en familias que nunca habían tenido paciente con ningún espectro autista, y que la mayoría se ven más en hombres que en mujeres. Por eso se dice que está ligado a ciertas anomalías cromosómicas como son el síndrome del X frágil, la fenilcetonuria, el síndrome de Rett, entre otros. Ya en pacientes, por ejemplo, con el síndrome de Down, se ha visto en aproximadamente el 5% de estos, por lo que no podemos descartar que este trastorno de la conducta o neurobiológico se pueda ver en estos pacientes. Existen factores de riesgo que podrían aumentar el riesgo, valga la redundancia, de que el paciente podría presentar un trastorno del espectro autista. Si hay alguien en la familia que haya sufrido, haya sido diagnosticado de esta condición, no solamente familiares directos, sino también primos, abuelos, tíos y demás, si hay algún hijo en la casa o algún hermano que padezca de un trastorno del espectro autista, va a aumentar un 20% de que otro bebé o otro niño pueda padecerlo también. Esos son en cuanto a los factores genéticos. Ya en cuanto a los factores ambientales, se ha descrito que la edad avanzada en ambos padres, en el momento de la concepción, pues pudiera aumentar el riesgo de que el paciente tuviera un trastorno del espectro autista. Muchas veces vemos que cuando hablan de la edad avanzada se centran mucho en lo que es la parte materna, pero en este tipo de condición se podría ver también un padre que sea de edad avanzada. También pacientes que sean con una prematuridad extrema, un parto difícil, y en el caso de las madres epilépticas que estén utilizando el ácido valproico, se vio un estudio que se realizó en madres epilépticas que sus hijos se diagnosticaban ya después de los 3 años con trastorno del espectro autista. El punto débil o lo que se identificó fue que todas utilizaban ácido valproico, por lo que el ácido valproico está contraindicado en el embarazo en el caso de las mujeres epilépticas. Ya en cuanto a la epidemiología, se consideraba anteriormente un trastorno raro, muy raro, que afectaba de 4 a 5 personas de cada 10.000. Pero ya para el año 2012, en un reporte que hizo el CDC, publicó que 1 de cada 68 niños de 8 años ya padecía de un trastorno del espectro autista. Uno dirá, 1 de 68, wow, pero 1 de 68 podría ser un hijo de nosotros, o sea, 68 es un número, 1 en 68 es un número muy alto. En el 2014 hablaba de una prevalencia de un 2.24%, es decir, 1 de cada 45, o sea que el total ya iba bajando. Se dice que es más común en niños que en niñas, afecta un 23,6% de cada 1.000 y en niñas un 5,3% de cada 1.000 niñas. Y más del 62% de los niños con trastorno del espectro autista poseen lo que es una capacidad intelectual normal, o sea, un coeficiente intelectual normal. No todos tienen un retraso mental o tienen afectación en lo que es la parte intelectual. En República Dominicana, en cuanto a la epidemiología, estamos en pañales. Pude encontrar son dos estudios separados, o sea, de años diferentes. Uno es del 2009 y otro es del 2012. En cuanto a la población del autismo, es del 2009, habla que aproximadamente
el 1% de toda la población de República Dominicana estaba diagnosticado con autismo. Y ya la incidencia por edad de que se había diagnosticado entre los años 5, mayor de 6, o sea, después de los 5 años. Quise traerlo como quiera porque aunque son estadísticas de muchos años, 10 y más, 10 y 20, y 13 años, se podría decir que realmente nos ayuda a nosotros a que debemos de ponernos a investigar y ver cómo podemos sacar esa población actual, cómo está en la actualidad, porque quizá está más aumentada porque ya los screenings se están haciendo a menor edad. Ya vemos aquí que para el 2012 se diagnosticaba el índice por edad de 5 a 6 años, porque ya ese momento es donde ya un niño debe de tener un desarrollo, por decirlo así, normal, y como ve que no ha cumplido con ciertos hitos en la escuela, en cómo se comporta con los demás niños, pues entonces empieza a llamar la atención, y donde principalmente llama la atención es en la escuela, donde es llevado a psicología y los padres son orientados, entonces ahí es donde se diagnostica. Pero por esta razón es que lo quise traer para que nosotros como personal de la salud, pues entonces podamos concientizar a las familias, a las personas de que ya para los 18, 24 meses todo paciente pediátrico debería de tener una prueba de screening con lo que es el trastorno del espectro autista o para diagnosticar un trastorno del espectro autista. En cuanto a la clínica, esta puede ser muy variada, como dije, puede variar entre el paciente. Algunos pacientes podrían tener todas las que son descritas, otros pueden tener una o dos, y de ahí va a depender el grado de severidad que tengan. Son pacientes que tienen déficit en lo que es la comunicación, podrían tener respuestas que son inapropiadas, van a tener dificultad en lo que es hacer amistades, relacionarse con los demás, van a depender de una rutina, es decir, de hacer todo a un horario, y cuando este horario es alterado, pueden tener cambios, crisis, momentos podría tener una crisis de ira o de desesperación, de llanto, cuando ven algo en su rutina que esté afectado. Y también muchas veces ellos se enfocan en artículos que son inapropiados. Con artículos inapropiados nos referimos a que un paciente de 2 años quizá un niño quiera jugar con un carrito, pero en este caso él decidió jugar con una piedra. Y es la piedra, todo es con la piedra. Entonces ahí es donde hablamos de artículos inapropiados. En cuanto a las alteraciones, podrían verse en 2 focos. Un paciente, por ejemplo, que tenga dificultad en el lenguaje expresivo y comprensivo, que va a tener una alteración en lo que es su desempeño social, o un paciente que tenga ya actividades que son restringidas, intereses por cosas que no son normales de su edad o que no son adecuadas para su edad, que no deberían de llamarle la atención, como por ejemplo una piedra, y tienen actividades restringidas. Podría verse esa alteración en esos 2 focos en los pacientes, pero hay pacientes que tienen ambos focos alterados. En cuanto a los signos precoces de trastorno del espectro autista, se dice que desde los 9 meses podríamos empezar a ver ciertos signos. Por ejemplo, un paciente que tenga pérdida de las competencias sociales o pérdida del contacto visual o vocalizaciones, como dije, la ecolalia. Ya al año es un paciente que deja de reconocer su nombre, no va a señalar las cosas para pedirlo, no muestra los objetos a los adultos. Generalmente en esa edad los niños son muy comunicativos en cuanto a su cuidador o su padre, quieren mostrar, buscan ese reconocérsele que está viendo, lo que está jugando. Entonces, en ese momento, ese niño van a tener una pérdida de esa competencia. Ya para el año y medio podríamos ver 2 tipos de patrones. Es un paciente que tenga reducido o totalmente alterado lo que es el contacto visual, que tenga disminución en lo que es la parte comunicativa y que no ofrezca los objetos. O un paciente que tenga intacto lo que es el contacto visual, podría ser contacto visual contigo cuando tú le llames, pero sí tenga conductas que son repetitivas. Es decir, organizar todo de una forma o hacer todo de una sola forma o ademanes, entre otras. Ya en cuanto a los niveles de gravedad, quise traer esta tabla que publica la Asociación Psiquiátrica Americana Psiquiátrica. Dice del 2014, pero todavía en la actualidad se sigue clasificando de la misma manera. Va a clasificar los trastornos del espectro autista en 3 grados. Es un grado 3, es un paciente que va a necesitar ayuda muy notable. Dependiendo del grado que tenga el paciente, pues va a ser diferente su forma de cómo insertarse a la sociedad.
En un grado 3 es un paciente que tiene, en cuanto a la comunicación social, tiene una mínima comunicación social, o sea, no tiene. Y en cuanto a los comportamientos restringidos y repetitivos, va a tener una dificultad y va a tener inferencia en lo que es su vida diaria. Va a tener mucha alteración en esta parte. En un paciente con grado 2 es un paciente que va a necesitar ayuda, una ayuda notable, pero no va a ser algo tan grave como un grado 3. Va a tener un marcado déficit en la parte de comunicativa, pero sí va a tener respuestas, aunque sean reducidas y atípicas, pero va a responder. En cuanto a al comportamiento, puede ser que él tenga alteración o sea inflexible a los cambios, pero no va a ser tan cerrado o tan centrado ese cambio. Ya en el grado 1 es un paciente que va a necesitar ayuda, necesita ayuda, por ejemplo, aquellos niños que van a la escuela y tienen, como se utiliza ahora, lo que es un profesor sombra, que es un paciente que tiene síntomas, que necesita, o sea, tiene, ¿cómo le digo? Tiene alteración en cuanto a la comunicación, pero si tiene apoyo o alguien que le guíe, pues entonces podría adaptarse al entorno. Y en cuanto a lo que es el comportamiento, no va a estar tan restringido, pero sí podría tener momentos en que ese comportamiento se vuelva así. Por esa razón, por ejemplo, en el caso de estos niños que utilizan lo que es el profesor sombra, es una persona que le va a ayudar, que le va a guiar, y ellos se adaptan, simplemente es como que tengan esa persona que le apoye o que le guíe. Ya los síntomas subclínicos son aquellas personas, por ejemplo, que tienen rasgos autistas, que tienen ciertos signos o ciertas clínicas que no encajan totalmente dentro del espectro, pero sí tienen los rasgos. Ellos pueden presentar, por ejemplo, un interés inusual en ciertas cosas, pero no es algo que le va a afectar en su vida diaria. Y ya un paciente que está dentro de la normalidad o que no tiene un trastorno del espectro autista, es un paciente, hay pacientes, por ejemplo, que son aislados, dependiendo de su personalidad, que son aislados, que son diferentes, pero no van a tener ningún tipo de comportamiento restrictivo o repetitivo, sino que solamente se va a ver afectado la parte social. Ya en cuanto a la detección y diagnóstico, la Asociación Americana de Pediatría, ellos recomiendan dividirlo en 3 partes, en niveles. El primer nivel habla de lo que es la vigilancia del desarrollo, que es como decía anteriormente, es nosotros darle seguimiento a ese paciente desde el nacimiento ya hasta su desarrollo como preescolar y escolar. Y ellos recomiendan que alrededor de los 18 a 24 meses se les realice una prueba de cribado para el trastorno del espectro autista. Hay diferentes pruebas que vamos a ver más adelante. Hay pruebas de cribado y hay pruebas ya para diagnóstico. Entonces, la recomendación que hace la Asociación Americana de Pediatría es realizar esta prueba de cribado para esta edad. Aquí en República Dominicana ya algunos especialistas están realizándola, pero todavía no es de costumbre. Yo diría que eso debería de ser como vamos al oftalmólogo todos los años, o vamos al médico, o vamos por ejemplo, los lactantes que van al pediatra todos los meses y después cada 6 meses y demás, que a los 18, 24 meses haya esa concientización de que se realice esa prueba de cribado o se derive al especialista que pueda realizarla, simplemente para estar dentro de lo que es lo que se recomienda. ¿Por qué razón? Porque muchas veces cuando nos damos cuenta de que el paciente ya tiene un trastorno del espectro autista, ya es muy avanzado o es muy tarde o pudo haber recibido algún tipo de intervención precoz que no haya evolucionado tanto él mismo. Bien, ya en cuanto al segundo nivel, se hace una vigilancia específica para lo que es el trastorno del espectro autista y esto se va a hacer en pacientes, por ejemplo, que tengan algún tipo de factor de riesgo, un paciente que tenga algún familiar ya diagnosticado con el trastorno del espectro autista, paciente que algún hermano padezca del mismo o que tenga algún factor de riesgo de lo mencionado anteriormente. Eso se puede realizar de igual manera entre los 18 a 24 meses. Por eso de aquí la importancia de nosotros conocer nuestro paciente, sus antecedentes familiares, o sea, su historia clínica completa. Cómo es esa familia, si la madre utilizó los antecedentes perinatales, si utilizó algún tipo de medicamentos y demás. Dentro de las pruebas que se realizan, las pruebas de screening, está el chat, que es una prueba corta que tiene ítems y va a ser llenada por los padres. Hay 2 tipos, la modificada y la
la primera, que es esta, el chat, MChat y el chat, es una prueba corta, va a ser simple y simplemente el familiar o el cuidador lo puede llenar. Y el SCQ, y ya dentro de las pruebas que son de evaluación extensa, que van a hacer un diagnóstico per se de lo que es el trastorno del espectro autista, tenemos el CARS, ERA2 y el IDEAS. Aquí yo tengo un ejemplo de dos tipos de prueba, una de screening y una prueba extensa. El chat o MChat se puede realizar desde los 16 a los 23 meses y va a hablar sobre lo que son los indicadores psicológicos de los pacientes de niños con autismo. Va a ser 14 ítems y va a ser por el padre y el evaluador. Si tiene menos de 3 puntos, no hay riesgo de un trastorno del espectro autista. Si hay de 3 a 7, es un paciente que debe de enviarse a un especialista y debe de repetir la prueba o hacerle una prueba de evaluación extensa. Y ya si es mayor de 8, ya se envía al especialista para el diagnóstico y un paciente que lleve tratamiento. En cuanto al CARS, es la escala de rating o de medir lo que es el autismo en el niño, se hacen mayores de 2 años y se considera una herramienta de detección, pero también de diagnóstico en los pacientes con un trastorno del espectro autista. Esta va a constar de 15 ítems y va a ser un poco más extensa que el MChat, porque no solamente va a tratar lo que es la parte psicológica, sino que va a responder, o sea, en esa escala se va a responder diferentes aspectos de lo que es la vida de ese paciente, desde lo que es la respuesta emocional a ciertas cosas, cómo usa su cuerpo, cómo es su comunicación no verbal y verbal, cómo es el nivel de actividad de ese niño, y, por ejemplo, si tiene algún tipo de ansiedad y miedos y demás. O sea, es una prueba más larga, más extensa y por eso se considera una prueba que debe realizarse mayor de los 2 años para poder responder ciertas cosas de cómo el niño se comporta. Ya por último, el tercer nivel es la valoración y diagnóstico del trastorno del espectro autista. Se va a derivar el paciente a lo que es un especialista, un neurólogo, donde va a realizar una historia clínica completa, incluyendo la historia familiar, examen físico, un examen neurológico, la audiometría, estudios genéticos para identificar si hay algún tipo de síndrome y también saber que, por ejemplo, cuando se hacen estudios genéticos, en cuanto a los genes que se han visto afectados, hay algunos que no salen, lo que son el cariotipo, por eso se debería hacer un estudio genético más extenso y por eso no siempre debemos de descartar este tipo de patologías. No es que obligatoriamente debe haber una afectación en cuanto a un gen, pero sí se han identificado ciertos genes en el cromosoma 2, 15, se dice que más de 10, pero hay literaturas que hablan de más de 109 genes que se han afectado y se han visto en pacientes con trastorno del espectro autista. En cuanto al tratamiento, no es un tratamiento, por decirlo así, medicamentoso, sino que es multidisciplinario. Este va a ir desde programas conductuales a programas de educación, aprendizaje. Pueden utilizar medicamentos, no hay un medicamento específico para el autismo, para esta condición, sino que los medicamentos van a depender de cómo se comporta el paciente. Si es un paciente hiperactivo, pues entonces se le puede dar algún medicamento, un ansiolítico, dependiendo de cómo se comporte el paciente. Dentro de los otros tratamientos y terapias, un paciente, por ejemplo, que va a necesitar terapia ocupacional en ciertos casos, o terapia con un logopeda, que es en cuanto a la parte del lenguaje, quizá no tenga un lenguaje adecuado y necesita ayuda en ese caso. Por eso es multidisciplinar. No solamente lo va a tratar el neurólogo, sino que también el psicólogo, los especialistas en la parte de rehabilitación o terapia, de cómo insertarlo a la sociedad. Y también, por ejemplo, se podría auxiliar, como hablé anteriormente, de lo que son los profesores sombra, o sea que realmente es un todo. Y pues de aquí la importancia de donde la parte de la educación se ha centrado bastante en estudiar y que los maestros se preparen, por ejemplo, para este tipo de pacientes. Son pacientes que van a ser totalmente diferentes, pero que pueden estar en una escuela, pueden insertarse a lo que es esa sociedad, pero es un todo. En cuanto a la parte de psicología, tienen un trabajo arduo aquí, porque no solamente tratar con el paciente, sino con la familia. De recibir el diagnóstico de autismo le choca a cualquiera, pero si tenemos una persona que nos guíe, tenemos una persona que nos lleve de la mano, que nos ayude, pues entonces va a ser más fácil.
es aprender a vivir con la condición y saber que eso no le va a hacer, no va a ser a tu hijo, o no va a ser a tu familiar, no va a ser a la persona que conociste, a tu amigo, diferente de otro, sino lo condiciona a algo, pero que él puede insertarse y que puede recibir ayuda. O sea, y nosotros como familiares, pues entonces también podríamos recibir lo que son las terapias, la forma de cómo actuar, de cómo ayudarlo, de cómo reconocer cuando el paciente está teniendo una crisis o cómo tratar de sobrellevar la situación. Bien, y no solamente a los padres, también a los hermanos, porque muchas veces son niños, no entienden, y entonces es una manera de que haya una terapia familiar, por decirlo así. Quise traer esta foto que habla sobre las guías del desarrollo, de las pruebas de screening que se deben hacer en el desarrollo de los niños. Entonces, habla que la Asociación Americana de Pediatría, me disculpan que está en inglés, dice que todos los niños deberían de realizarse alguna prueba de desarrollo entre los 9, 18, 24 y hasta 30 meses. Y que de 18 a 24 meses, como dije anteriormente, todos los niños deben de ser testeados o ¿cómo le digo? Sean estudiados o se le haga una prueba de cribado para autismo. En nuestro país existen instituciones que se encargan de ayudar o de tratar de orientar a estas familias cuando reciben este tipo de diagnóstico. Una de las más antiguas es la Fundación Dominicana de Autismo, ahí donde ellos ayudan a las familias a cómo sobrellevar ese diagnóstico, dónde podrían realizar las terapias, o sea, los orientan en cuanto a todo eso y pertenecen ya a la fundación. Dentro de la fundación ellos hacen actividades donde incluyen a los niños, donde incluyen a las familias y les ayuda en lo que es en el proceso, puede adaptarse a ese diagnóstico. Y ya el CAID, que es el Centro de Atención Integral para la Discapacidad, no solamente trabaja con niños con trastorno del espectro autista, sino con cualquier tipo de discapacidad, pero es uno de los centros donde más está, por decirlo así, a la vanguardia en cuanto a lo que es la forma de guiar, de tratar las terapias de estos niños con autismo. En este centro no solamente cuenta con neurólogos, sino también con psicólogos, psiquiatras, terapeutas, rehabilitadores, entre otros. Quise traerlo para que sepan que aquí en nuestro país no es que estamos tan atrás, sino que estamos avanzando, se podría decir, y que nosotros como, en el caso de nosotros como personal de la salud, pues podríamos ser hasta voluntarios si nos sentimos simpatizados con esta condición para ayudar en eso. Bien. Saber que el 2 de abril se celebra el Día Mundial del Autismo, se representa con estos rompecabezas de diferentes colores, se ve muy bonito, pero tiene una razón. Un rompecabezas porque para poder hacer un todo necesita muchas piezas. Asimismo es la vida de un bebé o de un niño con autismo. Necesita muchas piezas para poder llegar a un todo o mucha ayuda para que eso pues, puedan desarrollarse bien y puedan pues, insertarse. Y los colores por la diversidad, porque son diversos, totalmente diferentes. No vamos a ver nunca a un niño con un trastorno del espectro autista igual al otro. Podemos tener 5 y los 5 van a ser totalmente diferentes. Entonces, el Día Mundial del Autismo no solamente se decidió conmemorar por esos niños, sino para concientizar a la población de que es una condición que existe, que podría pasarnos a cualquiera de nosotros, que podríamos tener a cualquiera al lado de nosotros que es autista y no saberlo porque no fue diagnosticado. Entonces, nada, nos hace un poquito más empáticos y demás. Me disculpa. Y ya para terminar, quisiera dejarlos con esta frase que dice que no basta con amar a los niños, sino que es preciso que ellos se den cuenta que son amados. Esto lo dijo Don Bosco, es una frase que me gusta mucho y en este caso quise ponerla porque muchas veces nos desesperamos quizás al ver a un niño que tenga cierta actitud o que tenga un trastorno del espectro autista o no sepamos cómo tratarlo. Siempre saber que el amor permite que todo sea más fácil. Ponerle amor, ponerle empeño, empatía
y todo va a salir bien. Entonces, por eso quise traerla. Espero que les haya gustado. Es corta y nada, estoy a la orden para cualquier pregunta. Gracias, doctora. Muy bien. Creo que ya salimos bastante enriquecidos con esta ponencia de hoy, pero tenemos una gran audiencia, así que le animamos a todos, a aquellos que tengan una pregunta, una inquietud o quiera compartir quizás una experiencia propia, pues aprovechemos que tenemos a la doctora que se nota que es una apasionada de su trabajo y de su profesión. ¿Alguien se atreve a comentar? Doctora Portorreal, ¿algo que usted desee aportar? Pueden abrir su micrófono, ya están autorizados, le pueden dar a su micrófono para hacer cualquier comentario o pregunta. Sí, buenas tardes, doctor. Una Buenas preguntita. tardes. Felicidades a la doctora por la excelente exposición. Tengo una pregunta, doctora. Ahora mismo, por ejemplo, además de las terapias que usted mencionó, ¿existen algunas otras terapias que no tenemos, por ejemplo, disponibles en República Dominicana para la atención de estos niños? Esa es una pregunta. Y en el caso de una persona ya adulta con autismo, ¿cuáles servicios se ofrecen a la población? Gracias. En cuanto a las terapias, sí hay terapias que están restringidas en nuestro país y no solamente restringidas porque no tenemos acceso a ellas, sino por el costo. Tienden a ser terapias muy costosas y muchas veces no pueden, los pacientes no pueden costearlo, los familiares no pueden costearlo. Realmente aquí tenemos disponible todas las terapias, por decirlo así, de generales que necesitan, tanto la terapia ocupacional, terapia de intervención con psicología, terapia, el logopeda y demás, pero lo que la dificulta es el costo. Eso es en ese caso. Y en cuanto a los adultos, realmente no sé mucho sobre los adultos, si ya son diagnosticados, pero sí en parte, sí lo único que conozco es que en cuanto a los, se va a interconsultar con un psicólogo, quien se va a encargar de, pues, entonces ver cómo se puede rescatar, por decir así. Pero en cuanto a qué terapias en sí se le da ya a los adultos, no tengo conocimiento de eso. Okay. En adultos. Gracias. Doctor, en ese sentido le hago una pregunta. ¿Cuál entiende usted que es el pronóstico a largo plazo de los pacientes diagnosticados con autismo en República Dominicana? Bueno, primero va a depender del grado de severidad que tenga el paciente. Va a depender del grado de severidad que presente. Y en nuestro país, las oportunidades que pueda ofrecerle, que pueda acceder el paciente, porque si no tiene la oportunidad un paciente, por ejemplo, de un grado 1, de acceder a las terapias o a las intervenciones que necesita, pues entonces podría progresar y realmente no ser efectivo, exacto, no ser efectivo. Sí, entiendo. Gracias. Sí. Buenas tardes. Sí, ¿Sí? buenas tardes. A la doctora Pela, adelante. Sí, bueno, precisamente tenía la inquietud de si alguien de otro país que no fuera República Dominicana, pues no pudiera dar su opinión. Buenas tardes, doctora Pela, desde Perú. Sí, justamente estoy queriendo ir por ahí, porque primeramente muchas gracias, doctora Ina, ha sido muy interesante y aclarante en su exposición, pero claro, justamente mi inquietud es su triaje y la detección que usted presenta para niños pequeños. ¿Es una guía internacional o solo depende de su país? ¿Qué sabe usted que podríamos usar en Nueva York, Nueva Jersey? ¿Cómo sería ahí? ¿Es igual o, por favor? Gracias. La guía que puse sobre la detección y el diagnóstico es de la Asociación Americana de Pediatría. Realmente acá en el país no tenemos en sí una guía que especifique cómo hacerlo, pero sí nos guiamos mucho de lo que son las academias americanas y europeas. Entonces, en el caso de la que puse acá, fue la americana. Esa es la forma como se debería de hacer. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Carmen. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, una preguntita. ¿En República Dominicana existe alguna institución que pueda ayudar a esos niños con autista que tienen sus padres con escasos recursos? Porque tengo
varias personas que tienen su niño con autista y no pueden costear los medicamentos. Entonces, es un problema muy grande en República Dominicana. Gracias. Sí, las instituciones en cuanto a aquellas que se encargan, por decirlo así, del gobierno, está el CAI, que es el Centro de la Atención Integral a la Discapacidad. Pero eso sí se hace a través, ellos tienen que, por decirlo así, inscribirse allá para poder recibir la ayuda. Pero sí sigue siendo difícil, aún aunque exista este tipo de institución, sigue siendo difícil, muy difícil, pues para conseguir ese subsidio y más para los medicamentos. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Sí? La doctora Esmeralda Sí, González. una Sí, pregunta. adelante. Buenas, excelente exposición, me encantó. Un niño de grado 3, si es intervenido y se detecta a tiempo, ¿pudiera llegar a comportarse como un grado 1? Bueno, es una pregunta realmente, por decirlo un poco difícil de saber, porque depende de cómo el paciente responda a las terapias. Podría, al inicio, un paciente que se ha diagnosticado con un grado 3, podría mejorar, podría tener una mejora. Ahora, de llegar a un grado 1, no puedo decirte, sí, va a llegar a un grado 1, porque no sabemos, cada paciente es diferente. Y ver cómo se va a comportar. O sea, es como dije, ninguno se parece. Hay una diversidad demasiado grande y no sabemos cómo van a responder a las terapias. Pero si son intervenidos precozmente, hay mucha mejora. Se ve y se nota la mejora. Ok, gracias. Gracias a usted. Yo quisiera aportar esa pregunta. Hace unos años, trabajando en rehabilitación en la capital, todavía no se hablaba del CAI. Estábamos evaluando los niños, no necesariamente con autismo, cómo avanzaban, ¿verdad? En su desarrollo. Y muchas veces un niño con mayor daño biológico y físico y psíquico, pero dependiendo de los recursos que tiene a mano, logran alcanzar mejores metas, mejores funciones, que un niño que quizá nació con o tiene una condición menos severa a aquel que sí la tiene, pero que no tiene tantos recursos. Es así, es así. Por eso decía que es tan difícil y que, por decirlo así, frena tanto que un niño pueda mejorar porque no tiene acceso a lo que necesita. Pero aquellos que, por ejemplo, que sí podrían tener el acceso, pues entonces se ve muchísimo más la mejora, en que sea un paciente que sea más, tenga más, un grado más alto que otro y que tenga una patología peor que otra. Pero sí, son cosas que realmente entristecen mucho, pero es la realidad que tenemos. Claro. Doctora González, vamos a aprovechar si la doctora Silveria está en la línea, si quiere abrir su micrófono, compartir su experiencia, porque tal como usted lo mencionó, con el esfuerzo de ella también logramos que usted esté con nosotros hoy. Si quiere compartir alguna experiencia en la formación, como ella coordina, tiene coordinación de la residencia de pediatría del Hospital Militar Ramón de Lara. Silveria, si tiene disposición, facilidad de abrir su micrófono. No sé si la doctora va a hablar. Ah, sí, la doctora, parece que no puede abrir su micrófono. La doctora Alcántara, Silveria. Parece que no, pero puede intentar. Está la doctora Vargas también, médico pediatra, que también tiene bastante experiencia en el área de autismo. Tengo una inquietud, sí. doctora Ina. Los grupos para padres se han formado, ¿usted tiene algún conocimiento? Puesto que los padres son, ¿verdad?, quienes deben de guiar a los niños. Y algo que pueda usted mencionar, por ejemplo, me viene a la mente un niño que vive en Santo Domingo Este y tenga que ir al CAI que está en la Luperón, en la capital, sí, que fue el primero que se originó. Es difícil, ¿verdad?, para poder apoyar a un padre que por quizás no tenga recursos de transportarse. Sí. Por ejemplo, ahora en este tiempo de COVID, que hemos tenido que encerrarnos, si hubo algún grupo de apoyo a través de Zoom, Webex o como sea. Existen grupos de apoyo, por ejemplo, de la fundación. La fundación se fundó porque unos padres pues, se unieron y decidieron hacer la Fundación Dominicana de Autismo.
pero existen grupos de apoyo, más los que más se han identificado son en iglesias, que se encargan de identificar estos pacientes o estas familias con estas condiciones y ayudan en cuanto a eso. En cuanto a la pandemia, si ellos tenían algún tipo de grupo virtual, realmente no sé si se reunían de forma virtual, pero sí tengo conocimiento que hay muchas iglesias, y más en Santo Domingo Este, que se encargan, tanto iglesias católicas como cristianas evangélicas, que se encargan de hacer actividades y de reunir, pues entonces esta población de riesgo o esta familia con estos diagnósticos, para hacer actividades, tratar de ayudarlo con el subsidio, tratar de conseguir las terapias, e incluso si mismas personas que pues asisten a ellas son especialistas, tanto de pediatras, psicólogos, pues se encargan de ayudar en cuanto a lo que es la terapia. Eso es lo que tengo conocimiento. Bueno, si no hay más preguntas. Doctora Doctora González. Piña. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora González, ¿qué edad promedio es para la madre que tenga problemas? ¿Qué más o menos, qué edad debe tener la madre para diagnosticarle? Sí, en sí una edad per se de que una madre tenga, por ejemplo, mayor de 40 años y va a tener un hijo autista, no está específico, ¿sí? O sea, no está descrito, sino que toda madre por encima de los 35 años se puede considerar una gestante añosa y podría tener el riesgo, pues entonces, de padecer autismo. ¿Y los padres, qué herencia más o menos en comparación con la madre podía transmitirle el padre del niño? Es más común en hombres, o sea, se ve más en hombres, y sí se ve, o sea, es más común que sea diagnosticado en hombre, por lo que la herencia sí se podría ver afectada en cuanto al hombre, pero no es que está descrito totalmente, el papá es que le va a transmitir el autismo, no, porque como dije, la mayoría son idiopáticas, el 70%. Ya si identificarse a uno de ambos lados, pues entonces hay algún diagnóstico o algún paciente con esta condición, pues entonces ahí pues se podría decir de quién es, pero no que decir, pues papá, por ejemplo. Pero sí es más común en hombres. Ok, gracias. Gracias, Piña. Doctora, no, ¿las vacunas se ha demostrado algún efecto como causa de autismo, de inmunizaciones? No, no se ha demostrado en sí, sino que sí los grupos antivacunas han dicho que, o sea, se ha visto mucho Han hecho una campaña. Revuelta en esto de que pues pueden ser los pacientes, van a ser diagnosticados con autismo, pero no está comprobado eso de que las inmunizaciones te van a predisponer a un diagnóstico de autismo. No está comprobado. ¿Y el medio ambiente, qué le parece a usted como factor predisponente? Factor medioambiental, ¿no? Sí, el factor medioambiental sí podría ser. Ya el cambio de estilo de vida que nosotros hemos tenido, o sea, tenemos, es totalmente diferente a lo que se vivía antes, y podemos verlo en la epidemiología. Pero no solamente eso, sino también que ya el hecho de que hay mayor actualización, se diagnostica más, se estudia más, entonces por ende vamos a tener más diagnóstico de autismo, pero sí se puede decir que el medio ambiente puede afectar en este caso. Sí. Bueno, doctora, muchas gracias, una interesante conferencia, la felicito a usted de nuevo, igual que todo el grupo, muy brillante, muy sintética y muy completa. Muy completa. Felicitamos a usted y al equipo de residencia de pediatría, que yo sé que entraron bastante hoy, algunos estudiantes y colegas suyos. Sí. Y bueno, le deseamos lo mejor en su futura subespecialidad en el área de la pediatría. Muchas gracias. Para mí un placer y nada, estamos a la orden, cualquier cosa la esperamos tener pronto. La mala noticia que le vamos a dar es que con esta exposición suya usted va a tener más trabajo con nosotros. Va a estar muy ocupado. Estamos a la orden, cualquier cosa. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a Carmen y a todos los participantes. Buenas tardes. Gracias, Marta.